Bueno, en este video entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular el límite para una función de dos variables. Tenemos esta función f de xy igual a x por y dividido en x cuadrado más y cuadrado. Y supongamos que quiero calcular el límite para xy tendiendo al punto, por ejemplo, 1, 2 de f de xy. Recordemos que acá los puntos a los cuales me puedo aproximar son puntos de acumulación del dominio, ¿está bien? En este caso, el dominio de la función consiste de todos los puntos xy tales que x cuadrado más y cuadrado sea diferente de 0, porque necesitamos que este denominador sea distinto de 0, ¿está bien? Y esto, recordemos, como vimos en clase, coincide con los puntos de R2 diferentes del punto 0, 0. ¿Está bien? O sea que cualquier punto de R2 va a ser un punto de acumulación de este conjunto y además el 0, 0 también es un punto de acumulación de este conjunto, o sea que cualquier elemento de R2 podemos elegir para calcular este límite. ¿Está bien? Entonces nos concentremos primero en este punto 1, 2. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a intentar es evaluar la función en ese punto. Es decir, en este caso sería reemplazar el x por 1 y el y por 2. La pregunta es, ¿esta expresión tiene sentido? ¿Se puede calcular? Sí, perfectamente se puede calcular. El resultado va a ser 2/5. Entonces el límite de esta función para xy tendiendo al 1, 2 existe y vale 2/5. Este es el valor del límite. Bueno, entonces si podemos evaluar la función en el punto x0 y sub 0 al cual nos estamos aproximando, ese va a ser el resultado del límite. ¿Qué pasa si no podemos evaluar? Por ejemplo, en este caso, supongamos que quiero calcular el límite para xy tendiendo al 0, 0 de f de xy. Si yo intento reemplazar, ¿qué me va a quedar? Reemplazo tanto x como y por 0, ¿sí? Y esto me daría el valor 0 sobre 0, que es indeterminado. ¿Qué me está diciendo eso? Que, bueno, no puedo calcular el límite así tan sencillo directamente, ¿sí? Tengo que hacer algo más. ¿Qué es ese algo más que vamos a hacer? Es aproximarnos a este punto 0, 0 por diferentes curvas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo considero los puntos x, y tales que y es igual a x, por ejemplo? Entonces, calcular el límite de x, y tendiendo al 0, 0 de mi función, lo voy a particularizar, digamos, para no cualquier xy, sino para estos valores de y. Entonces vamos a reemplazar el y por x y este límite se transforma ahora en el límite de x que tiende a 0, ya que la variable y desaparece porque la estoy reemplazando por x, de mi función f de x. Es decir, en la expresión de mi función voy a reemplazar el y por este otro, por esta expresión que depende de x. Nos quedaría entonces el límite de x que tiende a 0 de x por x dividido en x cuadrado más x cuadrado. Operamos acá un poquito, el numerador nos quedó x cuadrado y el denominador nos queda 2x cuadrado. Entonces vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Nos queda el límite de x que tiende a 0 de 1/2. Este es un valor que no depende de x. Entonces este límite existe y vale 1/2. Nos aproximemos ahora con los xy que pertenezcan a otra curva. Por ejemplo, la curva y igual a 2x. Estamos tomando otra recta con otra pendiente. Antes teníamos pendiente 1, ahora tenemos pendiente 2. Y queremos calcular el límite, de nuevo, de xy que tiende a 0, 0 de la función.
Eso se traduce a el límite de x que tiende a 0 de la función f evaluada en los puntos x, y en lugar de y vamos a reemplazar por 2x. Reemplacemos entonces en la fórmula de la función, me va a quedar x por 2x, y en el denominador x cuadrado más 2x, todo eso al cuadrado. ¿Está bien? Operamos. El numerador sería 2x cuadrado, el denominador nos quedó 2 al cuadrado, que es 4, más una x cuadrado, entonces nos quedan 5x al cuadrado. Simplificamos nuevamente las x cuadrado y nos queda otra vez el límite de x que tiende a 0 de una constante, pero esta constante ahora es 2/5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo me aproximo al 0, 0 por esta curva, los valores de la función se aproximan a este valor 1/2. Sin embargo, cuando cambio el camino y me aproximo al 0, 0 por esta otra curva, los valores de la función tienden a 2/5. Es decir, por un lado, f de xx se aproxima al valor 1/2, y por otro lado, f de x 2x se aproxima al valor de 2/5. Eso quiere decir que los valores de la función f de xy no tienden a un único límite L, como yo quisiera para decir que el límite existe. ¿Está bien? Entonces, la conclusión en este caso es que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de la función f de xy no existe.